Imagina despertar una mañana fría, mirar a tu alrededor y darte cuenta de que todo lo que construiste a lo largo de los años simplemente se ha desvanecido. No por un desastre natural, no por un accidente, sino a manos de aquellos a quienes amaste, cuidaste y a quienes dedicaste tu vida entera. Esta es la historia real de una madre abandonada por sus propios hijos, arrojada a la calle como si nunca hubiera existido, pero que experimentó el abrazo más poderoso que se pueda recibir, el abrazo de Dios. Y lo que sucedió después transformará por completo tu perspectiva sobre el abandono, el propósito y la redención. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué las personas buenas atraviesan situaciones terribles? ¿Por qué quienes dedican su vida a los demás suelen ser los más olvidados, los más despreciados, los más abandonados? ¿Hay justicia para estas personas? ¿Acaso Dios ve realmente cuando somos despreciados por quienes más amamos? Antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí no encontrarás historias vacías ni mensajes superficiales. Este canal existe para tocar lo más profundo de tu alma, para mostrarte que incluso en las situaciones más desesperadas hay esperanza, hay un propósito, hay un Dios que jamás abandona a sus hijos. Cada vídeo está cuidadosamente preparado para fortalecer tu fe y mostrarte que nunca estás solo, sin importar lo que estés enfrentando. Así que suscríbete ahora, porque necesitas estas historias tanto como necesitan ser contadas. Doña María tenía 68 años cuando su vida se desmoronó por completo. Vivía en una casa sencilla y pequeña, con paredes que ya mostraban el paso del tiempo, pero que era su refugio, su hogar, el lugar donde crió a sus 3 hijos prácticamente sola. Su esposo la había abandonado cuando los niños aún eran pequeños, dejándola con la responsabilidad de trabajar, educar y amar a 3 hijos que dependían completamente de ella. Y lo hizo con maestría. Doña María trabajó como lavandera, limpiadora y cocinera en casas particulares, aceptando todo tipo de trabajo honesto para asegurar que sus hijos no pasaran hambre, que tuvieran ropa limpia para ir a la escuela y que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Durante décadas, se levantaba a las 4 de la mañana para preparar café, empacar almuerzos, lavar uniformes y aún así salir corriendo para alcanzar el primer autobús del día. Sus manos callosas contaban la historia de miles de prendas lavadas, miles de platos lavados, miles de abrazos dados. Nunca se quejó. Nunca dijo estar cansada delante de sus hijos. Simplemente amaba. Amaba incondicionalmente, con entrega, como solo una madre sabe amar. Dejó de comer para que ellos pudieran comer. Usaba ropa vieja para que ellos tuvieran ropa nueva. Dormía pocas horas para que ellos pudieran soñar en paz. Los años pasaron y los hijos crecieron. Se graduaron, consiguieron trabajos, formaron sus propias familias. Doña María sonreía con orgullo cada vez que veía sus logros. Pensaba que todo ese sacrificio había valido la pena. Por fin podría descansar, por fin sería cuidada por aquellos a quienes había cuidado toda su vida. Pero la vida tenía otros planes, o mejor dicho, sus hijos tenían otros planes. El hijo mayor, que se convirtió en ingeniero, se casó con una mujer a la que nunca le cayó bien doña María. La veía como una carga, un recordatorio de sus humildes orígenes que prefería olvidar. Poco a poco, las visitas disminuyeron. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los abrazos se enfriaron. La hija mediana, que se hizo maestra, se mudó a otra ciudad tras conseguir un mejor trabajo. Prometió que pronto iría a buscar a su madre, que le prepararía una habitación especial, que la cuidaría en su vejez. Pero las promesas se convirtieron en excusas. La distancia, en olvido. El amor se convirtió en una obligación distante,
cumplida solo con una llamada rápida en el Día de la Madre y Navidad. El hijo menor, que siempre había sido el más apegado, fue el último en irse. Pero cuando su esposa empezó a quejarse de los gastos de su abuela, cuando empezó a decir que no tenía espacio en casa, cuando empezó a sembrar la semilla de la ingratitud, él también cedió. Eligió a su nueva familia en lugar de la que lo había criado. Doña María empezó a darse cuenta de que estaba sola. Las paredes de su sencilla casa parecían apretarla cada vez más. Miró los marcos con fotos antiguas, las de los niños sonrientes que había acunado en su regazo, y no reconoció a aquellos adultos distantes que apenas la recordaban. Un día, su hijo mayor llegó con una noticia devastadora. Necesitaba vender la casa. Doña María no lo entendía. Al fin y al cabo, esa casa era suya, estaba a su nombre. Pero él le explicó, con una frialdad punzante, que ella había firmado unos papeles años atrás, cuando él le dijo que era para ayudarla con el papeleo. De hecho, había transferido la casa a su nombre sin saberlo. Confiaba en él. Y esa confianza fue su perdición. En cuestión de semanas, todo sucedió demasiado rápido. La casa se vendió. Le dijeron a doña María que tendría que irse. Suplicó, lloró, preguntó dónde viviría. La respuesta fue fría y calculada. La ayudarían a encontrar una residencia de ancianos, un lugar donde la cuidarían bien. Pero al llegar, descubrió que era un almacén para ancianos abandonados, un lugar sin vida, sin amor, sin dignidad. Solo se quedó 3 días. No pudo soportarlo. Prefería la calle. Prefería la incertidumbre de las aceras al abandono institucionalizado de ese lugar. Y así fue como doña María, a los 68 años, se encontró viviendo bajo un toldo, con solo una bolsa de ropa vieja y el peso de un dolor inconmensurable. El dolor del abandono de aquellos a quienes amaba más que a su propia vida. Observaba a la gente pasar apresurada, los autos a toda velocidad, el mundo girando indiferente a su sufrimiento, y se preguntaba dónde estaba Dios. ¿Por qué había permitido que esto sucediera? ¿Acaso todo ese sacrificio no había servido de nada? ¿Había sido un error amar tanto? Las noches eran largas y frías. Se envolvía en cartón y mantas donadas, cerraba los ojos y lloraba en silencio para que nadie la oyera. Pero alguien la oyó. Dios escuchó cada sollozo, vio cada lágrima, sintió cada dolor. Y ya estaba preparando algo que ella jamás habría podido imaginar. Las primeras semanas en la calle fueron un golpe brutal para doña María. Jamás imaginó que su vida terminaría así. Cada mañana era una lucha por la supervivencia. Despertaba con el cuerpo dolorido, sintiendo el hambre atenazarle el estómago, enfrentando las miradas de lástima o desprecio de los transeúntes. Algunos le arrojaban monedas, otros apartaban la vista rápidamente, como si la pobreza fuera contagiosa. Se sentía invisible, borrada del mapa, como si su existencia ya no le importara a nadie. Pero había algo que sus hijos no podían arrebatarle, su fe. Aún destrozada, aún rota, doña María seguía hablando con Dios cada noche. A veces con rabia, preguntándole por qué. A veces con gratitud, agradeciéndole por estar viva. A veces simplemente en silencio, porque las palabras no bastaban para expresar el dolor que sentía. Una mañana, algo diferente sucedió. Doña María estaba sentada en su toldo habitual cuando un reluciente auto importado negro se detuvo justo frente a ella. Pensó que el conductor solo le estaba pidiendo indicaciones o que se había detenido por error. Pero entonces, la puerta se abrió y salió una mujer elegante, vestida con ropa cara, que llevaba un bolso que probablemente costaba más que todo lo que doña María había tenido en su vida. La mujer tendría unos 40 años, con el cabello bien arreglado y un maquillaje impecable,
pero había algo en sus ojos que captó la atención de doña María. No era lástima. No era superioridad. Era algo profundo, genuino, casi divino. La mujer se acercó y, para sorpresa de doña María, se arrodilló a su lado, allí mismo, en la acera sucia. La miró a los ojos y le dijo: «Sé que no me conoces, pero conozco tu historia. Dios me despertó esta mañana temprano y me dijo que viniera aquí, que encontraría a una mujer a la que él ama mucho y que necesita ayuda. No lo entendí entonces, pero ahora lo entiendo. Tú eres esa mujer». Doña María se quedó paralizada. ¿Estaba soñando? ¿Le estaban provocando alucinaciones el hambre? Pero la cálida mano de la mujer que sostenía la suya era real. El suave perfume era real. Las lágrimas que corrían por el rostro de la desconocida eran reales. La mujer se presentó como Elena. Dijo ser empresaria, dueña de una cadena de restaurantes en la ciudad, pero que su vida no siempre había sido así. Elena contó que ella también había experimentado el abandono, que también conocía el dolor del rechazo de sus seres queridos. Creció en un orfanato, fue adoptada por una familia que la maltrató, se escapó a los 16 años y vivió en la calle durante casi 2 años. Fue precisamente en una marquesina, similar a aquella donde estaba doña María, donde Elena tuvo un encuentro con Dios. Una señora se detuvo, habló con ella, la llevó a su casa, la bañó, le dio comida, ropa y una oportunidad. Aquella señora no tenía mucho, pero tenía amor. Y ese amor cambió por completo el rumbo de la vida de Elena. Ese día le prometí a Dios que, si algún día tenía los medios, haría lo mismo por alguien. Construí mi vida, superé obstáculos, prosperé, pero nunca olvidé mis orígenes. Y hoy, Dios me ha traído hasta ti. No fue una coincidencia. Fue un propósito divino. Doña María rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de reconocer que Dios no la había olvidado. Elena no hacía promesas vacías. En ese mismo instante, tomó el teléfono e hizo algunas llamadas. En pocas horas, doña María estaba en un hotel, dándose una ducha caliente, con ropa limpia y disfrutando de una buena comida. Lo contempló todo y apenas podía creerlo. Pero quizás te preguntes, ¿de verdad sucedió esto? ¿Acaso Dios actúa así en la vida de las personas? ¿Existen ángeles disfrazados de personas que aparecen justo cuando más los necesitamos? Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que viene a continuación responderá a estas preguntas de una manera que jamás imaginaste. Elena no se detuvo ahí. En los días siguientes, llevó a doña María a hacerse un examen médico completo. Descubrieron que tenía anemia severa, presión arterial descontrolada y una infección respiratoria que podría haber sido fatal de no haber sido tratada. Elena pagó todos los tratamientos y medicamentos, y la acompañó personalmente a cada cita. Pero más allá de la atención médica, Elena le ofreció algo que doña María no había recibido en mucho tiempo: atención genuina, una conversación real, presencia. Pasaban horas hablando. Elena escuchaba las historias de doña María, lloraba con ella y se indignaba por el abandono que había sufrido. Pero también contaba sus propias historias, demostrando que el dolor puede transformarse en propósito, que el sufrimiento puede ser la materia prima de algo extraordinario. Un día, Elena le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. «Doña María, tengo una casa grande, con varias habitaciones vacías. Vivo sola, nunca me casé, nunca tuve hijos. Esa casa es enorme y fría. Quiero que vivas conmigo. No como una sirvienta, no por un favor, sino como parte de la familia. Puedes. Sé la madre que nunca tuve, y yo seré la hija que merecías tener». Doña María no pudo responder de inmediato.
Las palabras se le atragantaban, ahogadas por la emoción. Jamás imaginó que Dios respondería a sus oraciones de esta manera. Solo pedía un lugar donde dormir, un plato de comida, una razón para seguir viviendo. Y Dios le ofrecía mucho más. Le ofrecía una familia. Le ofrecía un nuevo comienzo. Le ofrecía dignidad. Pero algo inquietaba el corazón de doña María. A pesar de todo, seguía amando a sus hijos. Seguía pensando en ellos a diario, se preguntaba si estarían bien, si la extrañarían, si algún día se arrepentirían. Elena notó esa lucha interna y le dijo algo profundo: Doña María, perdonar no significa olvidar lo que te hicieron. Perdonar significa liberar tu corazón de la prisión del resentimiento. Puedes amar a tus hijos desde lejos, puedes rezar por ellos, pero no necesitas depender de ellos para ser feliz. Dios está escribiendo un nuevo capítulo en tu historia, y ese capítulo no tiene por qué incluir a las personas que decidieron irse de tu vida. Estas palabras conmovieron profundamente a doña María. Se dio cuenta de que estaba atrapada en el pasado, por los hijos que la abandonaron, la casa que perdió, la vida que ya no existía. Era hora de soltar. Era hora de permitir que Dios hiciera algo nuevo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Doña María aceptó la oferta de Elena y se mudó a esa hermosa y espaciosa casa, llena de luz y vida. Por primera vez en meses, durmió en una cama de verdad, con sábanas limpias y almohadas suaves. Despertó con el aroma del café recién hecho, el canto de los pájaros en el jardín y la sensación de que tal vez, solo tal vez, la vida aún podía ser buena. Elena no solo le dio una casa a doña María, sino que le dio un propósito. La invitó a trabajar en uno de sus restaurantes, no por obligación, sino porque vio talento en ella. Doña María cocinaba como nadie. Años de preparar comidas con amor para sus hijos desagradecidos la habían convertido en una cocinera excepcional. Y ahora, por fin, este talento sería valorado, reconocido y recompensado. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió cuando los hijos de doña María se enteraron de su nueva vida te dejará sin palabras. Y la forma en que Dios orquestó cada detalle de este cambio radical demostrará que nada, absolutamente nada, es una coincidencia en la vida de quien tiene fe. Habían transcurrido 6 meses desde que Elena rescató a doña María de la calle. Y esos fueron los meses más transformadores de su vida. No solo recuperó la salud física, sino que algo mucho más profundo volvió a ella: su dignidad, su autoestima, sus ganas de vivir. Doña María empezó a trabajar en la cocina del restaurante principal de Elena, y su comida pronto se convirtió en la estrella del lugar. Los clientes la elogiaban, pedían recetas y querían conocer a la cocinera responsable de esos sabores increíbles. Elena, intuyendo el potencial, creó un menú especial llamado Los Sabores de Doña María, y el éxito fue inmediato. Aumentaron las reservas, las reseñas en línea se dispararon con comentarios positivos y el restaurante se convirtió en un referente en la ciudad. Pero lo más hermoso de todo no fue el éxito profesional. Fue ver a doña María sonreír de nuevo. Fue verla tararear mientras cocinaba. Fue verla hablar con los empleados, aconsejando a los más jóvenes, siendo para muchos de ellos la figura materna que necesitaban. Elena observaba todo esto con el corazón rebosante de gratitud. Sabía que aquella mañana había obedecido la voz de Dios, y la recompensa no era solo para doña María, sino también para ella. Aquella casa grande y vacía ahora tenía vida. Había risas. Había conversaciones en la cocina hasta altas horas de la noche. Había abrazos sinceros. Había amor verdadero. Se habían convertido, de hecho, en madre e hija. No por lazos de sangre, sino por elección. No por obligación, sino por amor genuino.
Mientras tanto, la vida de los hijos de doña María continuó su curso, pero no como la habían imaginado. El hijo mayor, que vendió la casa de su madre, empezó a tener serios problemas en su matrimonio. La esposa que lo había animado a deshacerse de su suegra ahora se quejaba de todo, nunca estaba satisfecha y provocaba conflictos constantes. Su negocio empezó a declinar misteriosamente. Contratos que parecían seguros se cayeron en el último momento. Antiguos clientes cancelaron proyectos sin dar explicaciones. El dinero que ganó con la venta de la casa de su madre se le escapó rápidamente de las manos, gastado en intentos desesperados por salvar su matrimonio y su empresa. Comenzó a sufrir de insomnio, despertándose en mitad de la noche con el rostro de su madre grabado en la memoria y el peso de la culpa oprimiéndole el pecho. La hija mediana, que había prometido encontrar a su madre pero nunca lo hizo, afrontaba sus propios problemas. Su carrera, que parecía tan prometedora, se estancó. No la ascendieron, perdió oportunidades importantes y empezó a sentir un vacío inexplicable. A pesar de sus logros materiales, le faltaba algo esencial. Observaba a sus colegas que tenían una relación cercana con sus madres y sentía una envidia dolorosa. Empezó a tener ataques de ansiedad, buscó terapia, pero el terapeuta siempre volvía al mismo punto: problemas no resueltos con la figura materna. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero el orgullo y la vergüenza se lo impedían. El hijo menor, el más apegado a su madre, pero que cedió a la presión de su esposa, vivía un infierno doméstico. Su esposa se volvió cada vez más controladora, manipuladora y egoísta. Se dio cuenta demasiado tarde de que había cambiado el amor incondicional de su madre por la aprobación de alguien que no lo amaba de verdad. Sus propios hijos crecieron sin conocer a su abuela, sin escuchar las historias que contaba, sin recibir el amor puro que solo una abuela puede dar. Veía a sus hijos sin afecto genuino y recordaba cómo su madre los abrazaba, los besaba, los hacía sentir seguros y amados. La culpa lo consumía a diario. Un día, su hija mediana navegaba por las redes sociales cuando se topó con un artículo sobre un restaurante que se estaba haciendo popular en la ciudad. El artículo destacaba a una cocinera excepcional, una mujer de casi 70 años que había superado el abandono y estaba reconstruyendo su vida. Al ver la foto, se le heló la sangre. Era su madre. Doña María estaba allí, sonriendo, vestida con su uniforme de cocinera, rodeada de personas que claramente la admiraban y respetaban. El pie de foto decía: conozcan a Doña María, la cocinera que transformó el dolor en sabor e inspira a miles de personas con su historia de superación. La hija empezó a temblar. Hizo clic en el enlace y leyó la historia completa. Descubrió el abandono en las calles, a Elena, la transformación radical. En los comentarios, cientos de personas elogiaban a Doña María, la llamaban inspiración y decían que querían conocerla en persona. Su propia madre, a quien había abandonado y olvidado, ahora era admirada por desconocidos. La ironía y el dolor de este descubrimiento fueron devastadores. Inmediatamente compartió la historia con sus hermanos. La reacción fue de asombro colectivo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que la madre que habían dejado en la calle ahora estuviera reconstruida, feliz y exitosa? El hijo mayor fue el primero en armarse de valor. Localizó el restaurante y fue sin avisar. Al entrar y preguntar por Doña María, lo dirigieron a la cocina. Allí estaba ella, al frente de su equipo, probando especias, sonriendo. Al ver a su hijo en la puerta, su sonrisa se desvaneció. El tiempo pareció congelarse. Años de dolor, abandono y sufrimiento se materializaron en ese instante. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Finalmente, logró susurrar:
mamá. Doña María respiró hondo. Todas las heridas reaparecieron, pero algo había cambiado en ella. Ya no era aquella mujer desesperada que suplicaba un lugar donde dormir. Dios la había restaurado, había encontrado su valor, había descubierto que era amada incluso en el abandono. No tienes derecho a llamarme así, dijo con voz firme, pero sin ira. Fui tu madre durante décadas, pero decidiste que ya no lo fuera. Me echaste a la calle como si fuera basura, vendiste mi casa, me abandonaste cuando más te necesitaba. Y ahora vienes aquí porque te enteraste de que estoy bien. Su hijo cayó de rodillas, con lágrimas que le corrían sin control. Mamá, sé que soy imperdonable. Sé que fui el peor hijo que alguien pudiera tener. Fui ciego, egoísta, cruel. Mi vida se derrumbó después de abandonarte. Mi matrimonio está destruido, mi negocio se hunde, no tengo paz. Sé que no lo merezco, pero te ruego una oportunidad para arreglar esto. Elena, que había estado observando todo desde lejos, se acercó y le puso la mano en el hombro a doña María. Tú decides, dijo suavemente. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. No tienes que perdonarlo si no estás lista. No le debes nada a nadie. Doña María miró a su hijo en el suelo, luego a Elena, su verdadera hija, la que Dios le envió cuando todos la abandonaron. Pensó en todo lo que había pasado, en todas las lágrimas, en todas las noches frías en la calle, en toda la humillación. Pero también pensó en algo que Elena le había enseñado, que el perdón libera a quien perdona, no a quien es perdonado. Guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Se arrodilló frente a su hijo y le dijo, voy a hacer algo que tú no hiciste por mí. Voy a perdonarte. No porque te lo merezcas, sino porque merezco vivir en paz. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que las cosas volverán a ser como antes. Me abandonaste cuando más te necesitaba, y Dios envió a alguien a rescatarme. Elena es mi hija ahora. Ella me dio lo que tú me quitaste, dignidad, amor, familia. Puedes vivir con tu arrepentimiento, puedes intentar ser mejor persona, pero no esperes que vuelva a tu vida como si nada hubiera pasado. Lo que sucedió después de esa conversación, la reacción de los demás niños y la decisión final de doña María te conmoverán profundamente. La conclusión de esta historia mostrará cómo Dios transforma el rechazo en propósito y cómo el verdadero amor no siempre viene de donde lo esperamos. En los días posteriores al encuentro con su hijo mayor, sus otros dos hijos también aparecieron en el restaurante. La hija mediana llegó con flores y tarjetas, intentando compensar años de ausencia con gestos superficiales. El hijo menor trajo a sus nietos, niños que doña María jamás había conocido, en un intento desesperado por ablandar el corazón de su madre. Pero doña María ya no era aquella mujer frágil y dependiente. El dolor la había transformado, el abandono la había fortalecido y el amor de Dios, manifestado a través de Elena, la había restaurado. Los recibió con cortesía, pero con firmeza. Habló con cada uno, escuchó sus arrepentimientos, sus disculpas, sus justificaciones. Y entonces dijo algo que ninguno esperaba oír. Quieren que vuelva a sus vidas ahora porque han descubierto que estoy bien. Pero, ¿dónde estaban cuando dormía en la calle? ¿Dónde estaban cuando mendigaba un pedazo de pan? ¿Dónde estaban cuando lloraba sola bajo un toldo? Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Te perdono porque mi Dios me enseñó a perdonar. Pero el perdón no es reconciliación automática. El perdón es liberación. Me libero del odio, el resentimiento y la amargura. Pero eso no significa que vaya a fingir que no pasó nada. Tomaste decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias.
La consecuencia es que perdiste el privilegio de tener una madre presente en tus vidas. No por venganza, sino porque aprendí que mi valía no depende de que me aceptes o me ames. Elena estuvo al lado de doña María durante toda la conversación, tomándola de la mano, brindándole el apoyo que necesitaba. Los tres niños miraron a esa mujer desconocida que había hecho por su madre lo que ellos no habían hecho. Sintieron vergüenza, envidia, profundo arrepentimiento. El hijo menor se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? ¿De que podamos volver a ser una familia?» Doña María miró a Elena, luego a sus hijos biológicos, y dijo: «La familia no es solo sangre. La familia es elección, es presencia, es amor en acción. Elena me eligió cuando nadie más me quería. Ella es mi familia ahora. Pueden intentar reconstruir algo, pero será diferente. Será a distancia, con límites, a mi ritmo y en mis condiciones. Ya no viviré esperando migajas de cariño de ustedes. Encontré el verdadero amor, y eso lo cambió todo». Esas palabras fueron como flechas en el corazón de los tres niños. Comprendieron que habían perdido no solo a una madre, sino a la mejor persona que habían tenido en sus vidas. Y lo más doloroso fue saber que esa pérdida era enteramente culpa suya. En los meses siguientes, intentaron acercarse, enviaron mensajes, llamaron de vez en cuando, pero doña María mantuvo la distancia que había establecido. Los trató con cortesía, cordialidad, pero sin esa devoción incondicional de antes. Aprendió que amar no significa abogarse a uno mismo, que perdonar no significa olvidar, que ser madre no significa aceptar cualquier tipo de trato. El restaurante de Elena siguió prosperando y doña María se convirtió en una figura muy conocida en la ciudad. Empezó a dar entrevistas, a contar su historia en iglesias, en eventos comunitarios y en programas de televisión locales. Miles de personas se identificaron con su dolor, se inspiraron en su superación de la adversidad y se fortalecieron con su fe. Se convirtió en un símbolo de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que Dios puede transformar cualquier situación, de que el abandono humano no es el fin cuando contamos con el abrazo divino. Elena vio todo esto con el orgullo de una hija. No solo rescató a doña María de las calles, sino que ganó una madre, una amiga, una compañera de vida. Viajaron juntas, rieron juntas, lloraron juntas, rezaron juntas. Construyeron una verdadera familia, basada no en la obligación, sino en el amor genuino. Un año después del rescate, Elena organizó una fiesta sorpresa para doña María. Reunió a todos los empleados del restaurante, clientes especiales, amigos de la iglesia y personas conmovidas por la historia de doña María. En medio de la celebración, Elena pidió la palabra y dijo: «Hace un año, Dios me despertó en mitad de la noche y me dijo que buscara a alguien. Obedecí sin comprenderlo del todo. Hoy lo entiendo perfectamente. Doña María no solo fue rescatada por mí, sino que ella me rescató a mí. Me enseñó lo que es el verdadero amor, la resiliencia y la fe inquebrantable. Me dio la familia que nunca tuve. Y hoy, oficialmente, quiero hacer realidad algo que ya es una realidad en mi corazón». Elena se arrodilló, abrió una cajita y sacó un collar con un colgante que decía «Madre e hija». «Doña María, ¿aceptarás oficialmente ser mi madre? No solo de corazón, sino también legalmente. Quiero adoptarte, quiero que tu apellido sea el mío, quiero que seas oficialmente mi familia ante la ley y ante todos». Doña María no pudo contener las lágrimas. Aquella mujer que había sido echada a la calle por sus propios hijos ahora era elegida, valorada, amada de una manera que ella jamás imaginó que fuera posible. Abrazó a Elena y le dijo: «Sí, 1000 veces sí.
Has sido mi hija durante mucho tiempo. Eres la respuesta que Dios me envió cuando más la necesitaba. Eres la prueba de que Él nunca me abandonó, ni siquiera cuando todos los demás me abandonaron. Toda la fiesta aplaudió, lloró y celebró ese hermoso momento. Y en ese preciso instante, los 3 hijos biológicos de Doña María lo veían todo en las redes sociales, ya que la fiesta se transmitía en directo. Vieron cómo la madre a la que habían abandonado era elegida, amada y celebrada. Y se dieron cuenta de que habían perdido para siempre el privilegio de estar allí. Esta historia nos enseña lecciones profundas que debemos llevar con nosotros el resto de nuestras vidas. Primera lección: nunca abandones a quienes te cuidaron. Los padres y madres que se sacrificaron por nosotros merecen nuestro amor, nuestro respeto, nuestra presencia, especialmente en la vejez. Segunda lección: Dios ve cuando nos abandonan y siempre envía a alguien a rescatarnos. A veces, este rescate llega de donde menos lo esperamos. Tercera lección: la verdadera familia se construye con amor, no solo con lazos de sangre. Hay personas que no comparten nuestro ADN, pero que son más familia que nuestros propios parientes. Cuarta lección: perdonar es liberarte a ti mismo, no necesariamente a la otra persona. Podemos perdonar y aún así mantener límites sanos. Quinta lección: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Doña María tenía casi 70 años cuando su vida fue restaurada. Si Dios lo hizo por ella, también puede hacerlo por ti. Si estás experimentando abandono, rechazo o dolor causado por personas que amaste, debes saber que Dios no te ha olvidado. Él está preparando tu rescate, tu nuevo comienzo, tu restauración. Puede que no sea como lo imaginas, pero será mejor de lo que esperas. Mantente firme en la fe, sigue creyendo, sigue confiando. El abrazo de Dios es más poderoso que cualquier abandono humano. Él nunca falla, nunca se rinde, nunca abandona. Eres amado, eres valioso, tienes un propósito. Tu historia no termina en dolor, simplemente está siendo reescrita por manos divinas. Si esta historia te conmovió, si crees que Dios puede hacer lo imposible, si necesitas más mensajes como este para fortalecer tu fe, suscríbete a este canal ahora. Haz clic en el botón rojo de abajo, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta a este vídeo. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que hay esperanza, que hay un nuevo comienzo, que hay un Dios que nunca abandona a sus hijos. Escribe en los comentarios: Dios nunca me abandonó, y comparte tu propia historia de superación. Creemos una comunidad de personas que creen en el poder transformador de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.